Buenas tardes. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar en este taller es un tema referente a sucesiones, en particular lo atinente a la administración de la herencia, sobre algunas cuestiones o aspectos más relevantes o importantes en el contexto del nuevo código, ¿no? En la parte pertinente que es en la materia o en el título del derecho sucesorio. El nombre de administración de la herencia nos conduce a la idea de que entre la muerte del causante, de aquel de cuya sucesión se trata, y la partición hay un estado de indivisión hereditaria que va a finalizar con la partición propiamente dicha, y durante ese periodo o momento, es decir, durante el periodo de indivisión o comunidad hereditaria, los bienes que se encuentran indivisos y todas las acciones que pueden resultar en virtud de ello, requieren ya sea la realización en cuanto a la administración, la disposición, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nos conduce a la idea de lo que es el administrador de la sucesión. Administrador de la sucesión que en el nuevo código hay normas específicas ahora y de las cuales nos vamos a ocupar, a diferencia del código anterior, del Código Civil derogado, en la cual no tenía normas en general del estado de indivisión hereditaria y del administrador en particular. Y en ese sentido, tanto los códigos procesales civiles y comerciales de las distintas provincias como la jurisprudencia puntualmente ha tenido que ir subsanando, digamos, ese vacío legislativo en ese sentido. Y en ese contexto, los códigos procesales civiles y comerciales habían hecho la distinción o hacen la distinción todavía vigente en el contexto del viejo código, los códigos procesales civiles y comerciales, la distinción entre el administrador provisorio y el administrador definitivo, que venía de una vieja, antigua jurisprudencia, distinguiendo según la etapa o el momento procesal en la cual el administrador era designado. Se designaba con el nombre o se lo conocía como administrador provisorio cuando el administrador era designado antes de la declaratoria de heredero o la aprobación formal del testamento. Y si el administrador era designado con posterioridad a la declaratoria de heredero o a la aprobación del testamento, se llamaba administrador definitivo. Por lo tanto, digamos, esta clasificación estaba vinculada al criterio, digamos, o a la etapa procesal, según sea antes o después de la declaratoria o aprobación del testamento. En el nuevo código no existe esa clasificación entre administrador provisorio y administrador definitivo, sino que el criterio clasificatorio que adopta el código es, el código de fondo, es el administrador extrajudicial y el administrador judicial. Distingue entre el administrador judicial y el administrador extrajudicial. Solamente hace una referencia, digamos, al administrador provisorio, que no es el criterio de la distinción que decía antes que regían los códigos procesales, que está en el 2327 del nuevo código, que está tomado más como medida cautelar. El último párrafo, el 2327, dice: asimismo puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno u otro de los herederos el uso personal de este. Es decir, que en el nuevo código el término de administrador provisorio está tomado como una de las tantas medidas cautelares que en protección a la masa hereditaria que prevé el 2327. Es decir, que con otro sentido u otro fundamento. Por lo tanto, el criterio clasificatorio que adopta el código es el administrador extrajudicial y el administrador judicial. El administrador extrajudicial, tal como
el nombre lo expresa, en el artículo 2323 del Código Civil y Comercial dice: las disposiciones de este título, se refiere al administrador extrajudicial, se aplican a toda sucesión en la que hay más de un heredero, desde la muerte del causante y hasta la partición, si no hay administrador designado. Es decir, como dije recién, lo que surge del término, el administrador, o se llama administrador extrajudicial, aquel que obra como y se desempeña como administrador de la sucesión a partir de la muerte del causante y eventualmente hasta la partición, si no ha sido designado un administrador judicial. Ese sería el administrador extrajudicial. Respecto de este administrador extrajudicial, cuando de hecho realiza o se comporta como administrador sin haber sido designado formalmente en el sucesorio por el juez de la sucesión, este administrador extrajudicial puede realizar actos que el artículo 2324 se refiere a los actos conservatorios y medidas urgentes, en primer lugar. Actos conservatorios o medidas urgentes. En ese sentido dice: cualquiera de los herederos puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentran en su poder. Es decir, en realidad esto, las medidas conservatorias o para preservar el patrimonio de la herencia, lo puede realizar cualquier heredero, e incluso pueden utilizar fondos del sucesorio a estos fines. E incluso la última parte dice: a falta de ellos, de los fondos, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios. Es decir, tiene un derecho obviamente a ser retribuido por los gastos que hubiera realizado en virtud de estos gastos, en virtud de estos actos, conservatorios o necesarios. En realidad esto lo puede realizar cualquier heredero, porque sería una gestión útil en relación a que cualquier heredero que tiende a preservar el patrimonio puede realizar estos actos. Fuera de ello tenemos los actos de administración, que serían, porque estos primeros que dije técnicamente también corresponden al género de administración, pero los actos de administración se pueden distinguir en actos que son meramente conservatorios, de aquellos que exceden de la mera conservación. Bueno, respecto de estos últimos, de los actos que exceden de la mera conservación, porque los actos conservatorios son estos que decía en el 2324 anteriormente, que lo puede realizar cualquier heredero. Respecto de los actos de administración y de disposición, de actos de administración que excedan de la mera conservación, y los actos de disposición, dice el 2325: los actos de administración y de disposición requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos, a tercero, ahora voy a decir esto, el mandato general. La primera distinción es esta. Dijimos que los actos conservatorios los puede realizar cualquier heredero porque tiende a la preservación del patrimonio de la herencia. Ahora, cuando esos actos ya exceden de la mera conservación, actos de administración y más todavía los actos de disposición, fíjense que la ley ahí exige que tiene que tener el que realiza el acto el consentimiento de todos los coherederos. Porque en este sentido, ese administrador extrajudicial no podría obrar en nombre de los herederos respecto de los bienes que integran el sucesorio, si no tiene el consentimiento de todos y cada uno de ellos. Y en ese sentido, digamos, tiene que haber, obviamente, unanimidad. Sin perjuicio de ello, podría ser que haya un administrador extrajudicial que tenga un mandato general de administración, que es lo que dice la última parte del primer párrafo del 2325, es decir, quienes pueden dar a uno o varios de ellos, de los herederos, o a terceros, un mandato general de administración. En este caso, si los herederos otorgan un mandato de administración, ya sea a un coheredero o a un tercero, este obrará en el contexto y en el alcance de ese mandato, aplicándose las normas del mandato. Este mandato puede ser expreso
que sería este que refiere el que recién leí la última parte del primer párrafo, o también un mandato tácito, porque el último párrafo dice: si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de otros y sin oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior. Es decir, que podría haber un mandato tácito en este sentido si hay alguien que obra en el sentido de un mandato y no hay una oposición expresa oposición de alguno de los herederos. Es decir, que esta persona, heredero o tercero, en aplicación o en el contexto del mandato, podría realizar los actos que involucran a ese sucesorio. Ahora, el segundo párrafo, que salteé, volvemos al segundo párrafo, siempre del artículo 23-25, establece que en el contexto que estamos hablando, si hay un mandato general, obrará el mandatario a través de este mandato general, que puede ser expreso o tácito, como dijimos. Pero sin perjuicio de esto, el segundo párrafo establece que son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones. Es decir, que en el caso de que haya un mandato general, podrá realizar cualquiera de los actos, menos 3 actos, en cuyo caso se requiere, digamos, el otorgamiento de un mandato expreso, que no sería suficiente el mandato general que decíamos recién, sino que para determinados actos y situaciones la ley requiere que haya un mandato expreso. Son ellos para cuando excede la explotación normal de los bienes indivisos, habrá que ver en cada caso y situaciones, es decir, todos los actos que exceden esa normal explotación de los bienes indivisos, se requiere un mandato expreso y específico en este sentido. Todo lo que tenga que ver para la contratación y la renovación de locaciones. Es decir, que en estas 3 situaciones se requiere un mandato expreso y específico, no bastando o no siendo suficiente el mandato general, que en principio sería para todos los actos, menos para estos 3 eventualmente. Y en ese contexto actuaría como mandatario en los términos del mandato, ya sea general, si estamos en aquellas hipótesis que decíamos, o específico en estos 3 casos que requiere específicamente esa situación. Sin perjuicio de ello, generalmente antes de abrirse la sucesión podrían haber, como hice referencia al comienzo, medidas urgentes a las cuales se ocupa el 23-27, por lo cual algún heredero podría pedir una medida en relación a esta circunstancia y que el juez así lo ordene. Dice el artículo: aún antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos, valores, acciones o cuotas societarias, percepción de fondos indivisos o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de estos pone en peligro el interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de estas. Es decir, que entre esas medidas urgentes estaría la eventual designación de un administrador provisorio como medida urgente. Bueno, este sería el contexto de la administración o del administrador extrajudicial. Ahora pasamos al administrador judicial. Que está contemplado a partir del artículo 23-45. El primer artículo refiere a la capacidad, es decir, quiénes pueden ser administradores judiciales. Dijimos que el Código distingue entre administrador extrajudicial y judicial. El extrajudicial es cuando no está formalmente designado como administrador en el sucesorio, y el administrador judicial, que vamos a ver, es cuando ya formalmente
estaría o está designado por el juez del sucesorio y obraría en su condición o calidad de administrador judicialmente designado. Es decir, el primer artículo, el 2345, refiere a la capacidad en cuanto a quienes pueden ser administradores. Dice, las personas humanas plenamente capaces y las personas jurídicas autorizadas por la ley o los estatutos para administrar los bienes ajenos pueden ejercer el cargo de administrador. En realidad el nuevo código lo que hace ahora es especificar algo que antes se planteaba respecto de que si podía ser administrador la persona jurídica en los términos o en el contexto de su, obviamente de la ley o el estatuto que lo rige. Sin discusión, digamos, podía ser designado administrador las personas humanas, mayores y capaces en este caso, eso no estaba en discusión, pero la situación de la persona jurídica planteaba esta discusión. En el contexto del nuevo código expresamente dice, o le da capacidad para intervenir a las personas jurídicas eventualmente como administrador del sucesorio. Con lo cual ya no hay ninguna duda o discusión o planteo en ese sentido. El 2346 y el 2347 refieren a la designación, pero en realidad el orden es al revés de cómo está, porque primero hay que referir al 2347, porque acá sí hay una particularidad en relación incluso al régimen anterior, porque el 2347, el artículo 2347, contempla la posibilidad de que el causante en vida, obviamente, es decir, antes de la muerte de la sucesión de la persona de quien se trata, puede designar administrador de la herencia, de su futura herencia, cosa que no estaba previsto expresamente en el código anterior. En ese sentido, el 2347, el primer párrafo, dice, el testador puede designar uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Es decir, permite la ley que el propio causante en vida designe, si bien no es una práctica muy usual, designe administrador de la herencia a tal o cual persona. En este sentido no hay límite respecto a la persona que puede ser administrador. Digo no hay límite porque si bien normalmente uno imagina la hipótesis de que es un heredero, puede válidamente, sin ninguna discusión, designar un tercero, el testador, digamos, el propio causante en vida. Ahí no tiene límite, puede ser alguno de los herederos que vaya a la sucesión o un tercero. Pero también la particularidad es que dice uno o varios administradores. Acá también, expresamente ahora, se supera una discusión existente en el código anterior en cuanto a que, a falta de norma, se discutía si podían ser más de uno administradores, es decir, si podía haber dos o más administradores de la sucesión, de una sucesión. A falta de norma en general, la doctrina era contraria a la designación del administrador y plural, es decir, más de uno, y también la jurisprudencia, aunque en alguna oportunidad la jurisprudencia en unas situaciones complejas del sucesorio había designado administradores, sobre todo ante la existencia de sociedades anónimas que había en un precedente. En ese caso se designó, estoy hablando en vigencia del viejo código, más de un administrador, pero en general la jurisprudencia entendía de que debía ser un administrador. En el nuevo código, decía el 2347, en este primer párrafo, no deja ya duda de que puede ser un administrador o más de uno. Es decir, expresamente se admite esta posibilidad en ese sentido que pueda haber un administrador único, que sería la situación normal o habitual, o un administrador plural del sucesorio, pudiendo en este contexto el heredero válidamente, el causante, en vida, designar más de un administrador. Pero dice el último párrafo, se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal. Ahí en ese caso estaríamos en presencia de una designación de un administrador en forma expresa. Designo administrador a tal persona.
Pero dice, coma, o lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera similar. Con lo cual, acá hay una forma de designar, estamos hablando por parte del propio causante en vida, de designar administrador de dos formas, conforme a este último párrafo del 2347. Ya sea en forma expresa, que sería la habitual, designo a tal persona como administrador de mi sucesión, o también contempla la ley formas de designación tácita, porque dice, si hubiere designado el liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario, en esos casos se considera que estas personas son administradores o ejercen además el cargo de administrador, con lo cual sería una forma de designación, digamos, tácita. El 2348, cuando se trata de la hipótesis de pluralidad de administradores, es decir, más de un administrador, dice, en caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están designados, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente. Esto es importante porque si bien la ley permite que la persona pueda designar administrador de su sucesión en forma plural a más de un heredero, conforme a este 2348, si el causante hubiera designado a varios administradores en una disposición sin establecer que van a ejercer conjuntamente el cargo y por lo tanto ser una administración plural, en principio la ley interpreta que es uno en defecto del otro, es decir, en el orden establecido. Por lo tanto, si yo no dejo expresamente establecido que estos que yo nombré van a actuar conjuntamente como administradores, se interpreta en principio de que si yo nombré o enumeré más de uno, esa designación es unipersonal y en todo caso siguiendo el orden establecido en ese nombramiento. Digo, y vuelvo a leer el 2348 para que se interprete esto que estoy diciendo. Digo, en caso de pluralidad de administradores, el cargo es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están designados. Es decir, la ley hace una interpretación en principio que yo los designé en forma unipersonal, pero enumeré más de uno entendiendo de que primero este y después si no va este, iría el segundo y si no el segundo, el tercero, etcétera, excepto que en la designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente, que es lo que decía recién. Esa aclaración es importante porque entonces la persona deberá dejar aclarado, expresamente aclarado, si quiere una situación de administrador plural, que obre en todos estos nombrados en forma conjunta y a la vez. Bueno, eso sería cuando el autor de la sucesión en vida designa administrador. Pero ahora pasamos a la situación habitual en la cual, producida la muerte del causante, no hay administrador que haya sido designado por el propio causante en vida. Y entonces vamos al 2346, que sería a falta de designación de administrador por parte del causante, entonces viene la designación judicial, que sería la designación de administrador propiamente dicho, el que se ocupa el 2346. Y dice, los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y promover el modo de reemplazo. Antes de leer este 2346, que va a decir o dice expresamente el orden para la designación del administrador en el sucesorio. En el código anterior no existía norma expresa en este sentido, como ahora el 2346, que vamos a ver enseguida. A falta de norma, la jurisprudencia de principios de 1900, primero, y que después lo tomaron los códigos procesales civiles y comerciales de las distintas provincias,
había establecido en un viejo precedente un criterio para la designación del administrador, estableciendo un criterio, incluso en un plenario, que después todos los códigos procesales civiles y comerciales en general lo han tomado como criterio para la designación del administrador. Estamos hablando en el viejo código. El primer orden era cuando había unanimidad, es decir, si todos los coherederos unánimemente dicen el administrador va a ser tal. Es decir, la unanimidad, acá no habría ninguna discusión. Pero a falta de unanimidad, se establecía que pasaba a tener prioridad o privilegio el cónyuge supérstite. Esto es importante porque podemos ver que hay un cambio sustancial. ¿Por qué el cónyuge supérstite? Porque para la jurisprudencia, el criterio de preferencia del cónyuge supérstite en la sucesión del causante estaba dado que el cónyuge iba a la sucesión del causante en una doble condición o calidad, como heredero, forzoso, obviamente, porque el cónyuge hereda a su cónyuge premuerto, obviamente, y además es heredero forzoso, tanto en el viejo código como en el nuevo código, pero además va como liquidador o en su interés de liquidar la sociedad conyugal, o ahora comunidad, si es que está en el régimen de comunidad. Entonces tiene un doble interés, como heredero, como un heredero más, en igualdad de condiciones de los demás herederos, en su calidad de heredero, pero además, en el sucesorio, si hay bienes gananciales, y por la liquidación y partición de los gananciales o del régimen patrimonial en el sucesorio, él tiene este interés de sacar de la masa, porque no integra el sucesorio previamente, ese 50% que le corresponde a título del régimen patrimonial del matrimonio. Entonces se consideraba que si no había unanimidad para el administrador, el cónyuge supérstite debía ser el que tuviera preferencia porque tenía este doble interés. Entonces se establecía unanimidad. Si no había, porque si por ejemplo se decía el hijo mayor, no había ningún problema. Pero a falta de unanimidad venía el cónyuge supérstite. Y a falta o ausencia o imposibilidad o impedimento, etcétera, el cónyuge supérstite, ahí venía lo decidido por la mayoría. Y a falta de mayoría, el que resolviera el juez. Y en este caso, en esta hipótesis que estoy diciendo, siempre prefiriendo algún heredero como administrador. Y excepcionalmente, como última medida, también el juez podía designar administrador a un tercero. Digo excepcionalmente porque para salir de los herederos y designar, porque digamos los herederos son los que tienen un interés en la sucesión. Entonces, por más conflicto que haya entre uno y otro, siempre un heredero es un heredero, o sea, tiene un derecho en esa sucesión. En cambio, un tercero es ajeno. Y entonces yo para ir a designar a un tercero como administrador tiene que ser una medida excepcionalísima en la cual, digamos, sea imposible designar como heredero, como administrador un heredero. Digo imposible, lo que no implica que haya conflicto, porque siempre va a haber conflicto a falta de estos anteriores que dije. Y en ese caso siempre el juez tiene que priorizar un heredero. Pero, digamos, en una situación excepcional o un recurso excepcional, si era imposible que sea algún heredero, entonces designaba un tercero. Bueno, entonces ahora vamos al nuevo código, que vamos a ver que cambió el orden. Dice el 2346 del Código Nuevo: los copropietarios de la más indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. Dice, a falta de mayoría, ahí ya presupone, lo cual hay que poner, la unanimidad. Si bien no lo dice, porque parte de la mayoría se sobreentiende. Entonces, primero, si hay unanimidad sería esta. Acá coincidiría con el viejo código, o con el viejo criterio, digo.
Unanimidad, pues si hay unanimidad no hay ningún problema. Todos y cada uno de los herederos están de acuerdo que el administrador sea tal persona. Pero fíjense que a falta de unanimidad, ahí ya pasa la mayoría. Es decir, que cambió, ya no está el cónyuge. Es unanimidad, después está la mayoría. Y después, dice, a falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su asignación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivo que justifique contradicción, sobre el cónyuge sobreviviente. Es decir, que acá el orden se alteró en este sentido. Ahora es unanimidad, mayoría y después el cónyuge supérstite. Esto es importante en la práctica porque si el cónyuge, digamos, el cónyuge puede estar peleado con sus hijos. Vamos a suponer la hipótesis común en la cual en la sucesión va el cónyuge supérstite y los hijos a la sucesión del premuerto, justamente porque los descendientes concurren con el cónyuge, es decir, una situación habitual. Entonces, en el viejo código, y en aplicación de esta jurisprudencia y códigos procesales civiles y comerciales que decía, el cónyuge supérstite iba a la sucesión con 3 hijos, y en este caso, si el cónyuge supérstite estaba pegado con los hijos, él tenía preferencia para administrar la sucesión. En cambio ahora, la preferencia es de la mayoría. Entonces, si en el caso concreto que estoy diciendo, el cónyuge supérstite está peleado con los hijos y tiene 3 hijos, y estos 3 hijos se ponen de acuerdo que el administrador es uno de ellos, desplazan al cónyuge. Por eso digo, es importante desde el punto de vista práctico este cambio de orden, porque ahora si no hay unanimidad, cuestión que no admite discusión, pasa a la mayoría. Y recién a falta de mayoría, viene la preferencia del cónyuge supérstite, en tercer lugar. Después, si no hay imposibilidad, etcétera, del cónyuge supérstite, sigo leyendo, dice, la que debe recaer preferentemente de no haber motivo que justifique contradicción sobre el cónyuge sobreviviente y a falta, renuncia o carencia e idoneidad de en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extraño. Es decir, se mantiene ese criterio viejo, en la cual después está un heredero que designará al juez, el que resulte más pertinente, como era antes, y excepcionalmente, como medida de último recurso, en último orden, podrá estar un tercero, que en esto, digamos, coincide con lo que decía anteriormente. Es decir, acá lo que se cambió respecto al régimen anterior es la situación de la mayoría y el cónyuge supérstite. Antes el cónyuge supérstite estaba por encima de las mayorías, y ahora al revés, está primero las mayorías y después la preferencia del cónyuge supérstite. Eso es importante en este sentido que decíamos, si en una sucesión hay conflicto entre el cónyuge y los demás coherederos, generalmente descendientes, con quien normalmente concurre, porque ahí se abre la posibilidad de que los demás coherederos, si tienen mayoría, desplacen en ese orden al cónyuge supérstite, que antes, para desplazar al cónyuge supérstite, debía darse una situación donde o el cónyuge supérstite estuviera imposibilitado, renuncio, no quiera asumir. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, práctico y concreto, esa diferencia me parece que es sustancial en ese cambio de orden, en ese sentido. Ahí en ese caso estaríamos frente a una designación judicial en la cual el administrador asume, ya sea designado por uno u otro o propuesto por uno u otro, es designado formalmente por el juez, y estaríamos frente al administrador judicial de la sucesión en este caso. Obviamente el administrador, y esto tiene que ver
ver con sus funciones cuando hablábamos del administrador extrajudicial, en realidad lo que hace es unificar los actos de activo y pasivo en realidad a los actos que hay que realizar del sucesorio. Digo esto porque por más que sea designado judicialmente, no significa que el administrador tenga un rol que pueda hacer lo que él quiera en la sucesión. Esto tiene que quedar claro, porque tanto el administrador extrajudicial como judicial, en tanto administradores, en realidad vienen, como decía antes, a unificar esta situación a los solos fines, digamos, frente a terceros, pero no para decidir lo que ellos quieren. Sacamos los actos, digamos, de mera conservación, porque así como los puede hacer cualquier heredero, también obviamente lo puede hacer el administrador, ya sea extrajudicial o el administrador judicial. Pero los actos que exceden de la mera conservación, es decir, los actos de administración, que el Código habla como tal, y ni que hablar de los actos de disposición, el administrador, por más que fuere designado judicialmente, es decir, que fuera un administrador judicial, no es que él puede realizar de la forma y modo que él quiere. Es decir, en estos casos también tiene que pedir la autorización, el consentimiento de todo y cada uno de los herederos, y eventualmente, cuando hay disenso, podrá recurrir incluso al juez para que le dé la autorización judicial. Digo esto porque, por más administrador judicial que haya, no le quita a cada uno de los herederos, digamos, su derecho a decidir respecto de los actos durante el estado de indivisión. Por lo tanto, no es una cuestión, vamos a decir, en la cual uno puede decir, bueno, ahora hay administrador, entonces el administrador va a hacer lo que quiere. No, es a los solos fines de unificar esta personería, en el sentido de que cada uno de ellos en su parte proporcional no tengan que reclamar un determinado porcentaje. Si, por ejemplo, está alquilado un bien del sucesorio, el inquilino no tenga que pagar 20 pesos a uno, 20 pesos al otro, 20 pesos al otro, le paga al administrador. Es decir, a ese efecto se hace la unificación. Lo cual significa además, con todo esto que estoy diciendo, que además el administrador no dispone de esos fondos. Es decir, yo recibí como administrador el pago de un alquiler, de un bien del sucesorio. No es que yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que quiero con estos bienes, con estos fondos. Por lo tanto, para disponer de esos fondos, yo quiero hacer arreglos, modificaciones o comprar algo, tengo que tener el consentimiento de todos los herederos. Por eso esa aclaración es importante, porque a estos solos fines y no como una función, digamos, de autonomía que le da, o de libertad o de superioridad respecto a todos los demás herederos, para realizar los actos que él crea o entienda pertinente. Y en este contexto debe ser entendido el cargo de administrador, tanto extrajudicial como el judicial. Y en ese sentido no hay ninguna prioridad o privilegio que tenga en razón de esta circunstancia, sin perjuicio de poder tener un mandato por la norma del mandato, como decíamos antes, ya sea general para los actos general o de esos actos particulares que se requiere si tiene un mandato específico en esos tres actos que dije anteriormente. Con lo cual, en ese sentido, es importante destacar esta situación porque digamos, a veces uno suele confundir, suele imaginar que la condición de administrador le da una autonomía en este sentido. No tiene en realidad ningún poder de decisión por fuera de los actos meramente conservatorios, porque en realidad él tiene que obrar de conformidad a la voluntad de todos y no de acuerdo a su voluntad. Y eso es importante resaltar para distinguir o tener en claro en cuanto a qué significa esto del administrador propiamente dicho. Bueno, estos serían los lineamientos en general más trascendentes e importantes respecto del administrador. Después tiene normas de remoción, que en general son las generales o comunes, pero estos serían los aspectos por ahí que pueden llegar a presentar mayores particularidades en lo que es el proceso sucesorio
en el nuevo código y teniendo en cuenta estas modificaciones o reformas que se han dado respecto del régimen anterior, y sobre todo porque ahora tiene disposiciones expresas o específicas que antes, en el Código Civil y Comercial me refiero, como norma de fondo, que antes no lo tenía y que fue siendo en realidad una creación jurisprudencial, que muchos de esos casos o situaciones han sido contemplados en el nuevo código, con algunas de estas reformas que decíamos, sobre todo respecto del orden, en relación al código anterior. Pero en general todos estos aspectos o cuestiones, el nuevo código ha sido, digamos, una recepción de estos criterios jurisprudenciales que se elaboraron a lo largo de 140 años de vigencia del Código de Vélez, con estas particularidades y estas resoluciones específicas que a lo mejor planteaban dudas respecto o en vigencia del régimen anterior. Si les parece, podemos abrir algunas preguntas o dudas que puedan tener. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que en relación a estos aspectos. Si no hay administrador, ¿quién es responsable impositivamente por la sucesión? Bueno, en realidad todos los herederos, porque a los fines impositivos tiene una personería la sucesión, y obviamente será el que se indique en este sentido como responsable, porque es la sucesión o el sucesorio en general. Normalmente, cuando hay una situación impositiva, lo que los herederos piden es la designación de un administrador a estos fines, porque justamente una de las funciones o de los roles, ya sea en sentido activo o pasivo, es cuando en el sucesorio, durante el estado de indivisión, obviamente, hay un giro de una dinámica respecto de los bienes o derechos o acciones, ya sea de la sucesión hacia afuera para cobrar o para incorporar bienes, o ya sea como pasivo, digamos. Ahí en general se requiere un administrador a todos estos fines, ¿no? No, en realidad cuando habla de medidas procesales, el código en esta parte del título de indivisión hay dos artículos que refieren a las medidas urgentes o provisorias, que en realidad, si bien enumera o enuncia, queda abierta a cualquier acción por el derecho de fondo o procesal de medida urgente. Por ejemplo, el 2352, cuando dice medidas urgentes, dice: si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgentes tendientes a asegurar sus derechos, como la facción del inventario, el depósito de bienes y toda otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de esto o la designación del administrador provisional. Los gastos de ocasión están a cargo, obviamente, de la masa indivisa. Las medidas cautelares o urgentes pueden ser cualquiera que en este caso tenga relación con el sucesorio. Una de las situaciones que enumera incluso el código, que es importante, es cuando hay importantes bienes de la sucesión, sobre todo no registrables, para hacer un inventario, porque muchas veces desaparecen, entre comillas, con el tiempo, bienes o valores, y entonces una medida que se usa menos de lo que debiera usarse, es decir, más allá de abrir o no abrir la sucesión, que eso es otra cuestión, los herederos en realidad tendrían que utilizar mucho más el recurso de lo que se usa, de que más allá de que después la indivisión dure 3 años, 4 años, la partición se haga más adelante o lo que sea, hacer un inventario de los bienes, porque eso hace, la certidumbre respecto de aquellos que estén después en el uso del bien, que no desaparezcan cuando se trata de situaciones, por ejemplo, un bien inmueble o un
una casa que tenga valores, o ni hablar campos, etcétera, ni hablar sociedades en las cuales pueden tener todo un activo que puede ser más importante que la sociedad propiamente dicha. Digamos, todos estos aspectos hacen que esté abierto la posibilidad de que, sin perjuicio de designar un administrador provisorio como medida cautelar, más allá del administrador, digamos, extrajudicial o judicial, pueda tomarse cualquier medida en este sentido de protección de los bienes de la herencia. Por eso digo, acá no hay un régimen especial o específico respecto en el sucesorio de medidas cautelares específicas, sino que son aplicables todas las medidas cautelares que puedan existir en este caso en el derecho de fondo y en las normas procesales. ¿A quién le conviene un estado de indivisión? No, eso depende. En realidad, la ley privilegia la idea de que la partición se haga en el menor plazo de tiempo posible para terminar con este estado de incertidumbre, pero la realidad indica muchas veces de que los herederos, sobre todo cuando no tienen problemas, no tienen, entre comillas, interés en abrir la sucesión en el sentido de tramitar la sucesión, y teniendo en cuenta que estamos hablando de que el proceso sucesorio en la Argentina siempre ha sido judicial, por lo tanto formalmente, y entonces a veces con el tema de los costos, el tiempo, la formalidad, etcétera, los herederos por distintas razones prolongan, digamos, la apertura del proceso sucesorio, y aún habiendo hecho la apertura del proceso sucesorio, muchas veces se extiende por bastante plazo, ni hablar si hay conflicto, hasta la partición propiamente dicha. Por lo tanto, hay toda una serie, digamos, de situaciones o de casuísticas ahí que dependen en ese sentido. Digamos, formalmente, uno cuando pregunta que ahí en la pregunta dice ¿a quién le conviene un estado de indivisión? En realidad, le conviene o le podría convenir a alguien que está usando el bien, un bien del sucesorio, vamos a suponer, pero en definitiva a todos le conviene, en principio, que se termine para que se le asigne la titularidad en la parte que le corresponde y pueda disponer por derecho propio de esa parte, digamos. Por lo tanto, formalmente, digamos, a todos los herederos en principio les conviene que se termine con la partición. ¿Podría un heredero oponerse a la designación del albacea? ¿Podría un heredero oponerse a la designación del albacea como administrador? No. Si fue designado por el causante, tiene que respetarse, lo cual no quiere decir que por circunstancias excepcionales, debidamente fundadas, pueda ser desplazado, pero en principio se cumple con la voluntad, digamos. No es que los herederos dicen, bueno, a mí me gusta esto, no me gusta esto. Si fue designado albacea por causante, en principio tiene que respetarse. El administrador puede reclamar el usufructo que alguno de los herederos haya obtenido producto de alquiler u otro. Sí. En realidad debe realizar todos los actos que sean pertinentes en favor del sucesorio y obrar de conformidad a esos intereses. Y estas acciones, o las acciones que puedan realizar, siempre tienen que ser en virtud de esta lógica y de acuerdo a las particularidades de la situación que se presenta en el caso, ¿no? Si no hay conflicto entre el heredero, resulta necesario, sí, porque a veces el administrador es de hecho, cuando en general, en realidad los herederos, porque en una sucesión, digamos, hay dos historias distintas. Si en una sucesión todos los herederos están de acuerdo, es decir, no hay conflicto, esa sucesión se transforma en un mero trámite administrativo, entre comillas, judicial, y durará el tiempo que deba durar. De hecho, incluso, si hay acuerdo, no hay conflicto, podría estar patrocinado por un solo abogado, es decir, podría patrocinar a todas las partes, en este caso a todos los herederos. Y en ese caso, la tramitación del proceso sucesorio va a ser una cosa formal, digamos. En cambio, la otra historia es un proceso sucesorio cuando hay conflicto. Ahí ya se transforma en lo que puede ser en un proceso conflictivo común, y por lo tanto esa tramitación del proceso sucesorio es
tan conflictivo como cualquier otro proceso judicial entre las partes, ¿no? Y entonces ahí es más tiempo, más costo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, los herederos, por ejemplo, en esto que en la pregunta alguien decía con respecto a los costos, obviamente los herederos, si están de acuerdo y oran por unanimidad, pueden evitar incluso el inventario haciendo una denuncia de bienes, con lo cual eso evita costos, etcétera, la tasación, etcétera, cosa que si hay conflicto resulta esto imprescindible. Sí, con los actos fraudulentos en perjuicio de los herederos requiere todo una charla particular, como dice en la pregunta, porque, digamos, todos estos actos no están exentos de la aplicación de las normas generales del fraude, pero que además en el sucesorio tienen muchas particularidades respecto de todo este periodo que va entre la muerte y la partición, en la cual hay muchos actos que tienen toda una particularidad o una especificidad que no siempre en la jurisprudencia es, digamos, tomado como válido, sobre todo por la prueba, porque a veces el problema acá es la dificultad de la prueba respecto a quién lo reclama, pero digo, hay una situación, digo, para poner un ejemplo muy común en el sucesorio, que cuando hay valores o dineros, desaparece. Entonces, por ejemplo, un heredero llega a la casa o al lugar del causante donde falleció y a lo mejor de hecho en el momento hay, qué sé yo, valores, dinero, joyas, y los lleva. Eso muchas veces pasa en el sucesorio, en la cual los otros herederos denuncian que algún heredero que tenía acceso, digamos, a esa vivienda o a ese lugar ha desaparecido. Ahora, el problema es cómo yo pruebo. Este es el problema. Por eso decíamos hoy que el inventario es importante, aunque el inventario ya no evita que alguien de hecho previamente, entre la muerte y la medida cautelar, de hecho si tiene acceso a los lugares, digamos, o a los ámbitos en donde están bienes del sucesorio, lo puede sacar. Y esto es lo que pasa muchas veces, por eso decía que no se puede probar. Porque el problema es que yo tengo que alegar y probar estas circunstancias, y ahí está la dificultad muchas veces. Incluso personas que no son los herederos, que han sacado, que tienen acceso, por ejemplo, a esa vivienda, que es mucho más grave. Porque entonces una persona, por ejemplo, que tenía la llave o el acceso a esa vivienda, que ni siquiera era heredero, de hecho, en ese periodo, en un periodo de tiempo, puede llegar a sacar bienes, y me refiero bienes a valores, dinero, sobre todo. Ahí el problema es la prueba, ¿no? Un solo abogado puede patrocinar a 5 hijos si están de acuerdo. Sí, en realidad en sucesiones no se ha cuestionado eso, en el sentido del patrocinio único. Sería discutible esto en sentido filosófico, si en realidad sería razonable, pero digo, desde la práctica o en la práctica no hay conflicto en la medida que haya acuerdo de los herederos. Puede patrocinar a 2, 3, 4 a todos, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos los que se conectaron, y seguramente en otra oportunidad hablaremos sobre algún otro aspecto, digamos, puntual como este que puedan resultar relevantes y podamos analizar algunas cuestiones desde el punto de vista de la aplicación práctica. Gracias, y seguramente nos encontraremos en otro taller con alguna temática, ya sea de familia o de sucesiones.